Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva, le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. El pastor Tibor Mezaros te trae una buena dosis de mensaje. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches. Ya estamos listos aquí en cabina para esta emisión de su programa Sinceridad. Estamos totalmente en vivo. Les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Hoy es domingo 18 de agosto de este 2024 y bueno, ya estamos listos. Milena, hoy como siempre en grata compañía de Ana Milena. ¿Cómo estás, Milena? Qué bien, pastor. Muchas gracias y un abrazo a la distancia, muchas bendiciones. Ahorita les paso el link para que se puedan comunicar con nosotros. Bueno, aquí estamos, un abrazo. Así es, entonces, bueno, vamos a orar para poner todo en las manos del Señor y que esta horita que siempre se nos va volando, pues nos rinda, ¿no? Entonces, le saquemos provecho. Padre, te damos gracias en esta linda noche, Señor, noche de oportunidades en la cual nos das el privilegio de poder estar aquí en estos micrófonos, siendo la boca tuya, Señor, llevando un consejo de tu palabra para tantas personas que sabemos que nos escuchan dentro y fuera del país, Señor, y que tu palabra sea refrigerio para cada uno de nosotros, Señor, y como tú lo dices, no regresará a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado. Así es que nos queda a nosotros disponer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibirla, meditar en ella y para hacer la vivencia, que es lo más importante. Una bendición especial para cada persona que hasta ahora nos acompaña en sintonía y que podrán escuchar el programa después también. Animarles a seguir adelante, no es tiempo de rendirse y saber que en Dios todo lo que hagamos para Él pues nunca será en vano, ¿no? Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así como les decía, ustedes se pueden comunicar con nosotros esta horita que tenemos aquí en urbano106.com, radio en vivo, y ahí está el chat. Entonces manda su mensajito, su nombre, alguna pregunta si usted tuviera. También tenemos disponible ahora, pastor, el WhatsApp, que es de Radio Urbano, 6065-1059. 6065-1059. Como le decía, ahí puede comunicarse con nosotros. Bueno, un abrazo. Así es, bueno, dos canales de comunicación, urbano106.com, ahí radio en vivo, usted puede chatear ahí, reportar sintonía, o también al 6065-1059, es el chat aquí en Costa Rica, y si está fuera del país, más, el signo más, 506-6065-1059. Bien, vamos a arrancar con el tema que traemos para hoy. Es un tema que nunca pasará de moda, ¿no? De hecho, muy ligado a la esencia de lo que es la relación nuestra con el Señor y que tiene que ver con la disciplina, ¿no? O sea, la disciplina es un concepto que a mucha gente le causa anticuerpos. Cuando a muchas personas le hablan de disciplina, inmediatamente se imaginan lo peor. De hecho, yo recuerdo, Mile, que hace ya mucho tiempo, cuando la selección de Costa Rica tuvo ese desempeño apoteósico allá en Brasil 2014. Muy bueno. Que creo que nunca se va a volver a repetir. Ajá. Bueno, no sé, cualquiera dirá, pastor, ¿y usted cómo sabe? Bueno, es que es bien complicado. Yo creo que eso que pasó fue algo tremendamente, no digo increíble porque pues, pasó, pero fue algo asombroso, ¿no? Lo que pasó. Y mucho de eso se le atribuye a que hubo un trabajo de disciplina fuerte, ¿no? Pero siempre hay esa discusión de que si era mano del técnico, jugadores, bueno, eso no nos interesa. Pero yo recuerdo que en ese entonces salió el famoso psicólogo de la selección diciendo que no, que la palabra disciplina es una palabra muy castradora, es decir, que mutila ciertos conceptos como tal y que era mejor abolir del lenguaje de los jugadores o del deportista esa palabra disciplina porque era mejor hablar de compromiso, porque la palabra disciplina en sí era algo que forzaba mucho, ¿no? Entonces, porque decía que el compromiso ya es un acto libre y voluntario donde uno pone todo lo que tiene. Entonces, había cierta campaña en eso de que era mejor no hablar de disciplina, sino de compromiso, porque a nosotros nos han enseñado, Mile, esta sociedad en la que vivimos de una u otra manera, de que la disciplina y la felicidad van en líneas contrarias, ¿no? O sea, que la felicidad, mientras que la felicidad es que uno tenga la posibilidad de hacer lo que a uno le dé la gana, lo que uno quiera, por el lado de la disciplina es algo que limita, ¿no? Es algo que nos
nos resta libertad, o sea, nos mutila, ¿me entiendes? Básicamente eso, ¿no? Y entonces se ha adoptado algunos conceptos, inclusive en los hogares también, de que a los hijos no se les puede disciplinar porque eso les destruye la personalidad, ¿no? Entonces, por eso es que estamos viviendo hoy en día con la sociedad que hoy tenemos, ¿no? Nosotros todavía somos de esa generación donde en los hogares se ejercía mucha disciplina, en los colegios los profesores tenían a su cargo, o por lo menos les habían delegado de parte de los padres de familia un buen nivel de disciplina para con los hijos, ¿no? Porque entendían en ese entonces que esa era la estrategia correcta, ¿no? Pero hoy en día no, mire, hoy en día se insta así a que no disciplinen a los chicos, que hay que hablar con ellos, que eso les puede, digamos que la disciplina lo que hace es impedirles que desarrollen cierto carácter como tal, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el carácter es una cosa y la personalidad es otra, ¿no? El carácter como tal, uno nace con una personalidad, un temperamento y con un carácter, pero el carácter uno lo va moldeando a medida que va teniendo vivencia, ¿no? Entonces, nada más para cerrar esta idea, erróneamente nos han vendido un concepto muy errado, o sea, erróneamente errado, valga la redundancia, de que la disciplina y la felicidad son cosas muy diferentes que van por vías contrarias, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? La disciplina no tiene nada que ver con que uno no pueda desarrollar cierto grado de felicidad o de libertad como tal, porque en esta vida, si hay algo que está comprobado, Mile, es que todo requiere cierto nivel de control, ¿no? Sí. En todas las áreas de la vida, en la política, en el deporte, en el trabajo, en el hogar, en las iglesias, hay que tener control, y el control se lleva por medio de la disciplina, ¿no? Ajá, es que esa palabra, cuando tú hablas de disciplina, siempre la hemos tomado como castigar el sinónimo, corregir, y a nosotros no nos gusta que nos corrijan, pastor. Nosotros creemos que estamos haciendo las cosas súper bien y esto, y dice, pero ¿por qué me vienen a corregir a mí si yo estoy caminando bien? Entonces, por eso es que dice usted que esa palabra la han mutilado, la han sacado ya del diccionario. Yo recuerdo una vez que yo puse en Facebook, puse algo así, o no me acuerdo dónde lo puse, que decía que Dios al que ama disciplina, que de hecho ahorita vamos a hablar de eso, y la gente decía que Dios no, que por qué decíamos eso, que Dios es amor, que Él no desea el mal para sus hijos, y que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos que la gente no maneja, ¿no? Entonces se van a lo primero que entienden o lo que le han enseñado toda la vida, ¿no? Entonces, todo esto, estas palabras, la disciplina, el amor, la misericordia, todo eso hace parte del lenguaje del reino. Ese es el lenguaje del reino de Dios que uno debería manejar. Hay un glosario de conceptos que uno debería tenerlos claros, ¿no? Pero como hoy en día lo único que le enseñan a la gente en lenguaje de reino es declare, confiese, pida, y que usted es hija del rey y que tenga mentalidad de reino. Bueno, una cantidad de cosas que le enseñan, pero no. El verdadero lenguaje de reino son esta cantidad de conceptos, un glosario de palabras que uno debería manejar, y entre ellas está lo que estamos hablando hoy, que es la disciplina. O sea, nosotros como cristianos, pues obviamente siempre tenemos esa expectativa de poder recibir de Dios sus bendiciones, su protección, su sanidad, su provisión, su guía, todas sus maravillas, todo lo que está establecido ahí que Dios tiene para sus hijos, ¿no? O sea, cuando hablamos de hijos de Dios, ¿no? Pero también, así como quisiéramos recibir todo eso, como todo hijo espera recibir todas esas cosas de un buen padre, también es necesario que nosotros entendamos que tenemos que recibir de Dios en algún momento de nuestra vida lo que es su disciplina como tal, ¿no? O sea, en algún momento de nuestra vida cristiana debemos, o si usted no lo ha hecho todavía, es muy probable que pero que tarde o temprano lo vamos a tener que experimentar, lo que es la disciplina de Dios, ¿no? Y estar preparados, pues, precisamente para no desmayar cuando estemos siendo reprendidos por Él, ¿no? Y entonces hay que comprender aspectos muy importantes con respecto a la disciplina de Dios para nuestra vida, ¿no? O sea, y que aplica para todo, porque acuerden lo que hemos hablado aquí en estos micrófonos siempre, que siempre hay un paralelo entre lo espiritual y lo natural, eso es claro, ¿no? Entonces, algo que deberíamos manejar, por ejemplo, es a quién disciplina a Dios, por qué nos disciplina, cómo nos disciplina, y cuál debería ser nuestra actitud ante esa disciplina, ¿no? Entonces, es lo que estamos tratando. La palabra disciplina, que tiene la misma raíz de lo que es discípulo, o lo que es un discipulado, tienen la misma raíz y se enfocan en el mismo objetivo. ¿Qué es la disciplina? Bueno, la disciplina es un tipo de enseñanza, es corrección, y en el caso de la disciplina de Dios, pues
significa que Dios nos está formando para que nosotros podamos llegar a ser lo que Él quiere que seamos, ¿no? De eso se trata la disciplina y para que sus propósitos pues se puedan hacer realidad en nuestra vida. Entonces, discipular o disciplinar a alguien es transmitir conceptos para que esa persona sea lo que uno considera que es lo mejor para esa persona. Eso es disciplinar. Como estamos viendo ya no tiene nada que ver con castigar a nadie, ahorita lo vamos a seguir viendo. Todas estas palabras de disciplina, discipulado, de discípulo, son repetitivas en la palabra, ¿no? Porque imagínate, eso se repite casi 300 veces todo lo que tiene que ver con eso. Más en el Nuevo Testamento, obviamente, porque ahí surge la figura del discípulo como tal, ¿no? Entonces, de hecho, la palabra discípulo aparece muchísimas más veces en el Nuevo Testamento que la palabra cristiano. La palabra cristiano aparece solo 3 veces, pero discípulo aparece muchas veces. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrita por discípulos para discípulos, ¿no? Entonces, por eso es una palabra que se enfoca mucho en eso. Entonces, empecemos a ir evacuando esas preguntas que nos hacíamos ahora. ¿A quién disciplina a Dios? ¿Por qué? ¿Cómo nos disciplina? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Entonces, ¿a quién disciplina a Dios? Empecemos por ahí, ¿no? Recordemos que en nuestra vida cristiana, la disciplina forma parte de esa nueva relación con Dios, mire. Y digo nueva relación con Dios porque antes de nosotros entregarle nuestra vida a Él o antes de tener nuestro encuentro personal con Él, pues obviamente, digamos, uno tenía una relación entre comillas con Dios, pero el Dios de la religión, ¿no? Sí. Que no era una relación, era una religión que obviamente uno decía que creía en Él y de pronto uno iba, si era católico iba a misa o si era evangélico de pronto iba a un culto, pero era una religión. Recordemos que una religión es un conjunto de simbología, costumbres y cosas que se hacen por eso. Entonces teníamos una relación. Rituales. Teníamos rituales, teníamos una relación con Él, ¿no? Pero ahora, digamos, que si, bueno, dándole el beneficio de la duda a todos los que me escuchan, que ya usted haya nacido de nuevo y usted le ha entregado su vida al Señor, entonces usted tiene una nueva relación con Dios y en esa nueva relación con Dios, la disciplina entra a formar una parte fundamental, ¿no? Ahorita que somos cristianos, que somos hijos de Dios, tenemos una nueva posición espiritual en torno a Él, ¿no? Ahora somos parte de su familia, ahora somos sus hijos, ¿no? Que ahí aprovecho para comentar de que eso que le enseñan a uno de que todos somos hijos de Dios, pues eso no es bíblico, ¿no? La Biblia dice que para ser hijo de Dios hay que recibirlo a Él. Porque a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que sí lo recibieron, a ellos, mire, a los que le recibieron, a ellos les dio la potestad o el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces ahorita, básicamente, ¿a quién disciplina a Dios? A sus hijos, a los que son parte de su familia. Y en lo natural es lo mismo. Yo no puedo ir a disciplinar al hijo del vecino, ¿no? Porque inmediatamente, como están los chicos ahora, lo primero que me van a decir, ¡hey, usted casó a mi papá! De una. Entonces, ¿a quién disciplina uno? Al pane. A su familia, ¿no? A la gente con la cual uno tiene cierta, digamos, cierta influencia, cierta potestad como tal. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿a quién disciplina a Dios? A su familia, a sus hijos. Y tenemos que comprender que en esa línea la disciplina de Dios es para sus hijos y no lo hace porque esté enojado con ellos, por causa de enojo, de ira hacia nosotros, sino motivado más bien por su amor para nuestra vida, porque dice, hay un versículo que ahorita lo vamos a leer, que Dios al que ama, mire, disciplina, ¿no? Entonces una manera de que Dios nos demuestre amor es por medio de la disciplina. ¿Y a quiénes ama Dios? Es otra pregunta. Pastor, y si usted me dice que Dios disciplina al que ama, ¿y quién es el que ama a Dios, no? Entonces, ¿a quiénes ama Dios? Dios dice que hoy lo veíamos en la iglesia, ¿no? Dice que Dios ama a quiénes, a los que le aman a Él. Yo amo a los que me aman, dice el Señor. Y ahí entra otro tema, mire, aquello de que el amor de Dios es incondicional. No, es que Dios ama a todo mundo, sean como sean. No, la Biblia es clara en decir, yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, ¿a quién disciplina a Dios? A los que ama. ¿Y a quiénes ama a Dios? A los que lo aman a Él, ¿no? A los que han recibido a Cristo, básicamente es eso, ¿no? Entonces, todos los consejos de la palabra, entienda eso, todos los consejos de la palabra, todo lo que usted encuentre en la Biblia, y incluido entre ellos la disciplina, porque la Biblia es un manual de disciplina, son para los hijos de Dios. Entonces, muchas veces, a veces uno cae en eso, mire, que uno cree que, y uno diría, pero ¿por qué la disciplina solo para los hijos de Dios? Porque uno ve gente inconversa, ve gente que vive en pecado y no les pasa nada, ¿no? Pareciera que pudieran vivir como les da la gana, y uno los ve en una aparente felicidad, ¿no? Y por el contrario, uno ve a los cristianos pasando por muchas pruebas y dificultades. Sí.
Pero bueno, no caiga en eso porque podría estar cayendo en lo que casi cae el salmista allá, Asaf, en el Salmo 73, cuando él decía, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Entonces decía el salmista, viendo la prosperidad del pío, y decía, pero nosotros que somos cristianos ahí pasando por pruebas y formación, por la disciplina de Dios, y en cambio los que son impíos, cómo prosperan, cómo son aparentemente felices. Pero bueno, usted lee todo el Salmo 73 y se dará cuenta que este salmista, volviendo en sí como el hijo pródigo, decía, pero ya entrando en la intimidad con el Señor y me mostró claramente cuál va a ser el destino de toda esta gente. Entonces, por andar en esas tonteras de estar viendo la prosperidad de los demás y envidiando aquello, por poco resbalo como tal, ¿no? Entonces, tenemos que saber que los hijos de Dios somos disciplinados, pero todos los que son impíos y como tal, aunque usted los vea en una aparente felicidad, tarde que temprano serán juzgados, y lo peor de todo no es que serán juzgados, sino que serán condenados, mire, aunque insisto, usted los vea por ahora en una aparente felicidad. Dice Romanos 2:4, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, bueno, tú ibas a decir algo. Ajá, sí. Es que tú te ibas también cuando nacemos de nuevo como cristianos, pero en el Antiguo Testamento, con el pueblo, él corrigió a su pueblo, lo disciplinó. En Levíticos es la consecuencia de la obediencia y la desobediencia. Está clarito ahí en 26 y el Señor dice, bueno, ustedes están en oposición conmigo, ¿por qué? Si yo quiero lo mejor de ustedes, yo los quiero llevar a una tierra prometida, una tierra donde dice que fluye leche y hay uvas grandes, todo eso que describe, era hermoso esa tierra, y ellos no quisieron, ellos estaban murmurando, estaban en contra del Señor. Ahí entra la desobediencia. ¿Por qué? Porque los quería disciplinar, van a una tierra que ustedes no conocen, hay gente pagana, vaya. Entonces ahí en Levíticos, que es el libro de las leyes, ahí está clarito también, desde allí empieza el Señor a ordenar a su pueblo. Sí. Yo hablaba ahorita del nuevo nacimiento porque como nosotros no somos judíos. Sí, entonces, sí. Pero todo esto exacto. encaja. O sea, siempre Dios, desde que escogió a su pueblo, sí. Porque acordémonos por qué el Señor escogió al pueblo de Israel, no porque fuera lo mejorcito, sino que más bien era lo más vil y miserable que había. Sí. Y entonces empezó esa dura labor de ir formando ese pueblo y por eso fue que surgieron las leyes también cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud, un pueblo que no sabía comportarse, decir, bueno, esta gente hay que encauzarle el camino, ¿no? Hay que generarle leyes para irlos acostumbrando a cómo deben de comportarse y cómo vivir. Y de hecho las leyes, mire, eran muy rígidas. Así es. Entonces siempre ha existido esa intencionalidad de Dios de corregir al pueblo. De hecho, los profetas del Antiguo Testamento tenían esa dura misión, mire, que era enderezar a un pueblo torcido, ¿no? Y por eso a muchos les iba mal, ¿no? Vea, por ejemplo, los libros de Jeremías, todos los profetas, Isaías, a todos ellos era una lucha tremenda por tratar de lidiar con un pueblo que no quería ser corregido. No quería. Exacto, porque esa ha sido la triste historia de Dios y la humanidad siempre, un pueblo obediente, rebelde, y por eso él decía ya en el Antiguo Testamento, por eso hay dos conceptos de Dios de su pueblo. En el Antiguo Testamento él tenía un concepto del pueblo cuando decía, es que esta gente no me conocen, son necios. O sea, buenos para hacer el mal, pero hacer el bien no quisieron, ¿me entiendes? Un concepto que él tenía. Entonces era un pueblo que necesitaba ser corregido. Ya por acá en el Nuevo Testamento, en el libro de Pedro, en una de las cartas de Pedro, cuando él decía, es que este es un real sacerdocio de nación escogida, pueblo escogido, adquirido, para que anuncie la virtud. Entonces, si ves, hay un proceso, y en medio de ese proceso hay un bagaje de disciplina como tal, ¿no? De transformación. Entonces, sí, Dios siempre ha estado lidiando con eso y la gente en algún momento lo ve como castigo, pero no es castigo. No, es la realmente, siembra y ¿no? la cosecha. El necio va a recibir lo que está haciendo.
Correcto. Ajá. Hay un pasaje, Mile, que nos va a ayudar a contestar todas esas preguntas que decíamos ahora de que por qué el Señor nos disciplina y todo, y que cuál debería ser nuestra actitud, que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, Sí. y que de hecho el título de ese capítulo 12 de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, dice así, ¿no? Y del verso 5 en adelante, voy a leerlos todos rápidamente y después vamos para que los diferentes versículos nos van a ir ayudando a contestar varias preguntas, ¿no? Dice la palabra en Hebreos 12:5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Ojo, ¿a quién? A hijos, ¿no? Que como a hijos se os dirige. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Que la gente dice, uy, es que eso de azote. Entonces, cuando uno habla de azotes, haciendo un paréntesis ahí, la gente lo inmediatamente lo que se imaginan es alguien ahí con la espalda desnuda y el otro con un látigo ahí dándole azotes. Pero ahorita vamos a ver la definición de lo que es un azote. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Miren, en esos del 5 al 11, Hebreos 12 del 5 al 11, está la respuesta a todo lo que nos planteamos ahorita, ¿no? Y vamos a irla respondiendo una por una. Entonces, por ejemplo, dice, ¿por qué nos disciplina Dios? O sea, ¿por qué? ¿Pero por qué me tiene que disciplinar? Bueno, en el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Entonces, ¿por qué nos disciplina Dios? Porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Desde el momento en que usted recibe a Cristo como su Señor y el Salvador de su vida y permite que su sangre preciosa le limpie de todo pecado, entonces somos adoptados por el Señor como nuestro Padre y somos aceptados como hijos de Dios, ¿no? Solo hasta en ese momento, mire. Por eso es que es falsa esa enseñanza que dice que todos somos hijos de Dios, porque si usted no ha pasado por ese proceso de en un genuino arrepentimiento, pedirle perdón al Señor para que Él por medio de su misericordia le perdone y permita que su sangre le limpie de todo pecado y usted pase a ser de criatura, a ser hijo de Dios, si usted no ha pasado por ese proceso, usted sigue siendo una criatura de Dios. Usted no es hijo de Dios. Y entonces lo que le está pasando a usted, y usted diría, pero ¿cómo va a decir que yo no soy hijo de Dios? Pero es que yo sigo pasando pruebas y no, hombre, si usted no es hijo de Dios, usted de seguro está viviendo una vida en pecado y lo que usted está viviendo no son pruebas, usted está viviendo puro fruto de su pecado. Eso es como el marido que dice, es que Dios me está probando, dice, ¿por qué? Es que le fui infiel a mi esposa y mi esposa me echó y estoy al borde del divorcio. Eso no es una prueba. Eso es fruto de su pecado. Usted lo que necesita es arrepentirse, entregarle su vida al Señor y que el Señor le limpie con su sangre y nazca de nuevo y arranque otra vez y empiece a levantar su testimonio y hacer, a ver si todavía hay tiempo y es posible que usted recupere su matrimonio, porque mucha gente no se levanta, mire. O sea, recuperar un testimonio es lo más complicado que hay. O sea, si es difícil levantarlo, recuperarlo es una tarea titánica, ¿no? Entonces, desde el momento que usted le entrega su vida al Señor, usted se convierte en hijo y en ese momento ya usted es candidato. Digo candidato a ser disciplinado por Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le entrega su vida al Señor, mire, y no entran en el proceso de ser disciplinados. No quieren. Entonces, creen que una vida cristiana, una vida con el Señor es simplemente hacer una oración de fe y ya, sentarse a esperar a que el Señor venga, ¿no? Bueno, es muy probable que si usted se sienta a esperar a que el Señor venga y usted no peca, no hace nada, no respira, no piensa, pues puede que alcance a salvarse, ¿no? Pero dice la palabra que usted sería el más digno de conmiseración, es decir, el más miserable de todos si usted tiene esa actitud. Entonces, ahora, Dios obviamente nos disciplina porque somos sus hijos, de acuerdo a lo que hablamos ahora de que el Señor al que ama disciplina. Ahora, ¿por qué Dios nos ama? Bueno, pues obviamente nos ama porque somos, digamos, por un lado su creación perfecta, ¿no? Somos su máxima creación como tal y por eso dice que Él mandó a su Hijo, ¿para qué? Para que rescatara eso que se había perdido, básicamente, ¿no? Entonces, Él nos ama precisamente por eso, o sea, el Señor vino a dar su vida
no por lo que nosotros éramos, porque no valíamos nada, realmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor, conociendo lo que nosotros podemos llegar a hacer, el potencial, dice, vale la pena, ¿no? Eso es como cuando uno invierte en alguien y uno lo capacita, y dice, esa persona tiene potencial, esa persona vale la pena. Entonces el Señor tiene una expectativa muy grande para con sus hijos, la misma expectativa que tienen los padres. Nosotros en lo terrenal tenemos muchas expectativas con nuestros hijos y por eso invertimos en ellos, no solamente la parte material, sino en afecto, en consejo como tal, ¿no? Y entonces leíamos algo que está ahí, Mile, que decía que porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿no? Entonces, eso de azotar, o inclusive por allá menciona de que si uno no disciplina al hijo, uno lo trata como un bastardo, ¿no? Entonces, el azote no es lo que de pronto usted se imagina que es que agarren una faja o un látigo y eso no es azote. Flagele. Si usted busca la palabra azotar en el diccionario, también hay otros sinónimos que es aflicción, calamidad, o sea, todo eso. Por ejemplo, esa pandemia que pasamos hace 2 años, qué duro. Eso fue un azote, ¿eh? Y por lo menos a mí nadie me pegó con látigos en la espalda, pero eso fue una calamidad como tal. Entonces, todo ese tipo de situaciones que uno atraviese, adversidades, que si uno está en las manos del Señor, uno podía catalogarlo como pruebas como tal. Todo eso hace parte del azote como tal. Y cuando dice que lo trata uno como un bastardo, que puede ser una palabra muy fuerte, pero un bastardo es una denotación que se le da a un hijo que nace fuera del matrimonio, ¿no? Pero no necesariamente eso también, sino que también es un hijo que es considerado ilegítimo. Entonces, cuando el Señor dice, si tú no dejas que yo te discipline, es como si te tratara como un bastardo, es decir, como un hijo ilegítimo, como dice, usted es hijo de otro papá, ¿me entiende? No, el Señor quiere tratarte como un hijo de Él, un hijo legítimo como tal, reconocido como tal. Entonces, si usted no acepta la disciplina o si no se somete a esa disciplina, usted será tratado como un bastardo, ¿no? Esto de bastardo era un término muy despectivo, Mile, y también se dirige a descendientes de padres desconocidos o padres irresponsables, ¿no? Como tal ahí. Era un adjetivo muy insultante y solía condenar la vida de quienes lo sufrían. Cuando los hijos eran considerados bastardos en esos tiempos, básicamente estaban condenados a ser rechazados por parte de la sociedad como tal. Los bastardos perdían derechos sociales, no se les permitía heredar e incluso en casos extremos se les vendía como esclavos. Imagínate tú eso. Que su padre no les daba el apellido. ¿Qué tal? Que uno se arriesgue a ser tratado como un bastardo. Entonces, volviendo a la pregunta de ¿por qué el Señor nos disciplina? Bueno, porque somos sus hijos, legítimos, obviamente, si es que usted ha hecho, si legítimo ha sido su nuevo nacimiento, es decir, por medio de un genuino arrepentimiento como tal, ¿no? Entonces, nos disciplina porque nos ama, o sea, esa es una razón. Cuando usted le pregunten, ¿y por qué Dios lo disciplina a uno? Primero, porque soy su hijo. Sí. Segundo, porque siendo su hijo, Él me ama, ¿no? O sea, Dios al que ama disciplina. Ahora, ¿y por qué Dios te ama a ti? Porque yo lo amo a Él. ¿En serio? ¿Y cómo sabes tú que amas a Dios? Porque guardo su palabra, ¿no? Así de sencillo. Preguntas directas, respuestas directas también. Y además también, ¿para qué nos disciplina Dios? Bueno, ahí en el versículo 11 que leímos de la palabra en hebreo dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ¿para qué nos disciplina Dios? Mire, para que nosotros podamos dar algo que es bien importante en nuestra vida cristiana, que son frutos, porque por los frutos vamos a ser conocidos como tal, ¿no? Entonces, básicamente para que podamos dar frutos como tal, ¿no? Entonces, y además, también para qué nos disciplina Dios, en el versículo 10 nos lo responde, de lo que leímos de Hebreos, dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, es decir, nuestros padres terrenales. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. A su lado. Imagínense el interés tan importante que tiene Dios de que nosotros seamos partícipes de su santidad. ¿Sabe por qué hay ese interés particular de Dios de que nosotros seamos partícipes de su santidad? Sí. Porque sin santidad, Mile, nadie verá no vamos Señor. A poder verlo. No. Entonces nosotros tenemos que ser partícipes de la santidad, ser tan santos como Él es santo. Por eso Él dice, sean santos porque yo soy santo. Sí. Santifiquen a Dios en sus corazones, en sus mentes. Santifiquen ese pueblo para que Dios pueda hacer maravillas. Todos esos intereses de santidad de Dios hacia nosotros es porque Él anhela que realmente nosotros podamos verlo, no solamente aquí en lo terrenal, ver su mano en la vida nuestra, sino que nosotros en una eternidad podamos, como dice la canción aquella, algún día estar con Él cara a cara, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces ahí va la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué nos disciplina Dios? Ya usted tiene las respuestas, porque somos sus hijos,
porque nos ama y para que nosotros podamos dar fruto, que es parte importantísima de nuestro caminar cristiano. Después surge otra pregunta, ¿no? ¿Cómo nos disciplina Dios? Bueno, ahí nos puede ayudar el Salmo 32 del 8 al 9, ¿no? Hay dos formas de disciplina de Dios para nuestra vida. Hay muchas formas, pero las vamos a resumir ahí en esas dos. El Salmo 32, 8 dice la palabra: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y el versículo 9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces hay dos líneas en las cuales Dios nos disciplina, la forma en la que nos puede disciplinar. Primero, obviamente, por medio de su palabra, ¿no? Como dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, ¿no? Dios usa su palabra en nuestra vida para disciplinarnos, para enseñarnos, para mostrarnos el camino que debemos seguir. Es por medio de la enseñanza que está a través de las Escrituras que nos muestra ese camino, esa senda que ya está trazada, ¿no? Como dice el Salmo 119, la palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Si hay algo que tienen las lámparas, miren, en nuestros pies o la lumbrera, es que alumbran muy poco, ¿no? Alumbran, ¿qué? 1 metro, 2 metros máximo, o sea que van alumbrando a medida que nosotros vamos caminando, avanzando, ¿no? A medida que vamos caminando, va haciendo lumbrera en nuestro camino como tal, ¿no? También en 2 de Timoteo 3, lo que Pablo transmitía al buen Timoteo, que él le decía, toda la Escritura, Timoteo, toda la Escritura, ¿no? No una parte ni nada, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente. Entonces, en esa línea, ¿cómo nos disciplina Dios por medio de la palabra? Dice que la palabra nos enseña, es útil para enseñar. ¿En qué manera nos enseña? En que nos comunica la voluntad de Dios expresada en ella por medio de conocimiento, por medio de ideas, experiencias de algunos de los siervos que el Señor ha tenido ahí para que nos sirvan de guía, algunas habilidades o hábitos que nosotros tenemos y que tenemos que desarrollar, como lo que habla de nuestros dones, hábitos. Bueno, hay una cantidad de enseñanza en la palabra impresionante y para eso el Señor nos la ha dejado, inspirada por Él para que nos enseñe por esa línea, ¿no? Después dice que nos redarguye. ¿Qué es redarguir? Bueno, obviamente redarguir es contradecir e impugnar una cosa por algún vicio que tenga, ¿no? Entonces la palabra lo que hace es, en la medida en que uno está incurriendo, desviándose aquí y allá, nos redarguye, nos anima, nos corrige por ahí. Y bueno, después dice que nos corrige, o sea, hacer que disminuyan o desaparezcan defectos en lo que estamos haciendo o alguna imperfección como tal, ¿no? Por eso es que la palabra está llena de disciplina como tal. Son puros conceptos que lo que lo hacen es corregir, ¿no? Y después dice que nos instruye también. ¿Qué es instruir? Es proporcionar conocimientos, habilidades, ideas, experiencias para darle una formación a determinada persona. Todo eso hace la palabra, imagínate tú. Que a veces la gente cree que la Biblia es simplemente un libro que se compone de 66 libros, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hay algunos profetas mayores, menores, hay unos evangelistas, hay libros históricos. No, está bien, es todo eso, pero es todo un manual de vida, ¿no? Es todo un manual de disciplina, es algo tan precioso, que de una manera impresionante, no increíble, porque es que totalmente creíble, ¿no? Pero es algo tan impresionante cómo encaja todo y cómo tiene una misma línea de pensamiento como tal y con un objetivo claro, ¿cuál? Que nosotros podamos ser enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos. ¿Para qué? Para que estemos preparados para toda buena obra, ¿no? Eso es disciplina, básicamente. La Biblia entera es disciplina y puede aparecer de muchas formas diferentes, pero en ninguna manera usted va a encontrar en la Biblia algo que usted pueda decir que es negativo para usted. De hecho, no hay nada más positivo para el hombre, mire, que los no de Dios, ¿no? Cuando Dios te dice, no hagas esto, no hay nada más positivo para usted cuando Dios le diga a usted que no, ¿no? Pastor, vamos a saludar a la gente que está conectadita, que ya nos están mandando mensajes. Bueno, aquí estamos en sintonía con Katia y Miguel, desde Guanacaste. Qué bueno, qué lindas playas. Muchas bendiciones, hermanos. Davis está en Desamparados. Buenas noches en sintonía de Desamparados. Un abrazo, David. Muchas gracias por su servicio. Alberto y Cecilia están ahí. Elizabeth, un abrazo a la distancia. Buenas noches, pastores en sintonía de San Blas, Cartago, es ello. Janet Valencia, buenas noches. Aquí en sintonía, gracias, pastores. Bendiciones.
Erika está en Atillo Centro. Hola, Erika. Muchas bendiciones, que tengan una noche de mucha edificación. Saludos a sus hijos, Erika. Un abrazo. Aquí también está Rosita en sintonía. Es muy importante el tema. Muchas gracias por todo. Un abrazo, Rosita. Marisol estuvo en la iglesia. Qué bien que vas, Marisol. Muy buenas noches. Ella también está desde Cartago. Marina Ramos es la hija de Erika. Hola, Marina, ¿cómo estás? Bendiciones para usted desde Atillo Centro. Juan Pablo está allí, Juan Pablo León. Buenas noches y bendiciones, pastores. Desde Sabanilla está él con su familia, un tema de edificación para pasarnos a la luz de la palabra, si somos o no hijos de Dios, dice Juan Pablo. Así es, Juan Pablo, es para irnos ubicando poco a poco. Katia Camacho, hola Katy, saludos desde Tobosi en sintonía, es un lugar muy hermoso, lleno de mucha vegetación, pastor. Miriam está desde Colombia, un abrazo, Miriam, que el Señor te bendiga, saludes a sus hijos, buenas noches y desde Dagua, Colombia. Elsa está en California. Buenas noches, pastores, mandando saludos desde California, todos conectados. Abrazos para la familia Molina Ramos. Hola, Elcita, un abrazo. Evelyn Sobalbarro. Buenas noches, saludos y bendiciones, pastores, hermanos, desde San José. Evelyn y Manuel, muchas bendiciones a tus hijos. Marco López, buenas noches, Dios lo bendiga mucho. Marquitos, él está también Entre Ríos. Josué Artavia, buenas noches, Dios los bendiga en sintonía, familia Artavia Aguilar, ellos están en Ipis, Guadalupe, saludos a todos, un abrazo. Elsa le hace esa pregunta, ¿no? Dice, pastor, si la persona no está casada legalmente, ¿todos los hijos vendrían a ser bastardos? Así he oído, y aunque tengan el apellido del padre. Ya te responde el cita y vamos al WhatsApp, que está el 60651059. Aquí hay varios. Aquí está Elizabeth Hernández Barrantes de Llanos del Sol. Ella es compañera mía de ahí. Hola, un abrazo. Espero que continúes bien, Elizabeth. Aquí está también. Dice, los felicito, dice Francisco Rodríguez, por el programa, Dios los bendiga, pongamos en oración. Soy Francisco de Piedra Blanca, Tabarcia, de Mora, gracias, que quiere oración, pastor. También está aquí Oscar, buenas noches desde Heredia, lotes de Peralta. Una linda noche, dice él. Claro que sí, Oscar. Aquí también está Mariela. Buenas noches, estamos desde Taras escuchándolo, David trabajando. Y Mela, yo quiero compartir con ustedes algo. Yo me ponía a pensar, de verdad, existe Dios, y pues creía, era como uno decía, Dios bombero. Un día dije, comenzaré a leer la Biblia, pues lo dejaba y luego volvía como 6 meses ya, comencé todos los días un proverbio, leía ella, y un salmo. Y ahí comencé a leer en orden. A mi esposo le gusta mucho esta emisora y de repente la pongo y la escuchamos. Hoy puedo decir que creo en Jesús, en el Dios Todopoderoso, porque aprendí a tener paz, a leer con amor, y aunque no ha sido fácil, Él me ha demostrado día a día que la vida es diferente todos los días. Le agradezco haberme permitido regresar a casa. Gracias a ustedes por instruirnos para encontrar a Dios a través de una relación y no de una religión. Dios los bendiga enormemente y sigan cambiando vidas para regresar a casa. Muchas gracias, mi querida Mari. Un abrazo a tu hija y a tu esposo. Aquí también tenemos aquí dice CC, pero dice que de la UNA Heredia, él también se conecta. Él se llama Carlos Campos. Bendiciones, Carlitos, que el Señor lo bendiga. Aquí también está Eric. Saludos, pastores, siempre los escucho desde Zapote, llenándonos de la palabra. Ahí estarían ellos, y si quiere mandar un mensaje, un saludo. Un saludo a Denis Sánchez en Tampa, allá también que está también en Maribella. Y Maribella, y a mi familia allá en Colombia también. Sí. Y bueno, ese mensaje que nos mandaron ahí, un lindo testimonio, definitivamente, por eso hablábamos ahorita que esto de la disciplina de Dios es cuando uno ya, digamos, la nueva relación que tenemos con Dios, porque yo creo que a todos nos ha pasado lo que le pasó a Pablo, ¿no?
el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso, que tenía una relación con Dios, con el Dios de la ley, digámoslo así. Era algo muy, muy de símbolo, muy de costumbres, y eso lo llevaba a hacer cosas con ese celo del cual había sido instruido. Pero cuando tuvo su encuentro personal con el Señor, no dejó la pasión que tenía, mire, sino que la canalizó de una manera diferente y fue instrumento en las manos de Dios. Por eso es que cuando hablábamos ahorita que cuando una persona nace de nuevo ya es una nueva relación con el Señor, y en esa nueva relación la disciplina es un elemento importantísimo, porque estamos hablando hoy de la disciplina de Dios y nos basamos mucho en aquello que está escrito en la palabra, que dice que Dios al que ama disciplina, ¿no? Ajá. Pastor, entonces cuando tú hablas de la disciplina es una enseñanza, es una instrucción a través de la palabra, ¿no? Que vamos entendiendo. La disciplina es una transferencia de conceptos, ¿verdad? Exacto. Entonces, por ejemplo, eso nos va a ayudar a nosotros en el diario vivir, en nuestro trabajo, con nuestros hijos que a veces no quieren ser disciplinados, con nuestro propio esposo, nuestra esposa que a veces queremos decirle algo, una recomendación, algo, y a veces hasta los mismos creyentes, nosotros a veces somos indisciplinados, pastor, en una iglesia. Es que eso es lo que más cuesta, mire, la disciplina, porque la gente, lo que hablamos ahorita, la gente tiene el concepto de que la disciplina es todo lo contrario a la libertad, ¿no? O sea, de que en el momento en que yo entro en un proceso de disciplina, perdí mi libertad. Y eso no tiene nada que ver, ¿no? De hecho, no hay una manera, bueno, obviamente si hablamos de la disciplina de Dios, no hay una manera de ser más libre que cuando uno se mete a la disciplina de Dios como tal. De hecho, lo que estábamos hablando ahí, que si Dios al que ama disciplina y el que no disciplina, el padre que no disciplina a un hijo lo trata peor que un bastardo. Ahora que hablaba Elsa de eso del bastardo, bueno, obviamente en esos tiempos era mucho más despectivo que ahora, ¿no? Los bastardos tenían esa categoría y eran casi que hasta los vendían como esclavos, era algo despreciable, ¿no? Hoy en día no, aunque por definición, Elsa, siguen siendo así, porque si uno ve la definición de lo que es un hijo bastardo dice es todo aquel que es concebido por medio de una unión ilícita, o por ejemplo fuera del matrimonio o con padres desconocidos como tal, ¿no? Entonces, dentro de la definición caen. Lo que pasa es que hoy en día socialmente no hay no es tan despectivo como antes, ¿no? Que la mamá le puede poner el apellido. Y obviamente no es un padre desconocido como tal, pero siempre en el plan de Dios es que los hijos estén resguardados bajo un matrimonio instituido por él como tal. Por eso siempre la recomendación a las parejas es: honre a sus hijos, honre a su esposa, normalice su situación, pongas a cuentas con el Señor y todo ese asunto, ¿no? Para que no... Pero eso no quiere ahora decir, pastor, pero entonces si yo no soy casado, entonces pero yo sí disciplino a mi hijo. Sí, está bien, disciplínelo en la medida que usted... Pero la mejor manera de que usted podría disciplinar a un hijo, dele el ejemplo, o sea... Normalice su situación, o sea, póngase a cuentas con el Señor, todo en orden del Señor. Ese sería el mejor ejemplo de disciplina que podrías darle a un hijo, porque los hijos que cuando ven que los padres viven así, en la mal llamada unión libre, que debería llamarse esclavitud por decisión propia, pues van a creer que ese es el estilo de vida y eso va a ir, y no estamos hablando de maldiciones generacionales, ni mucho menos, son hábitos aprendidos, ¿no? Son patrones. Entonces, la mejor forma de ustedes tienen una relación ilícita, por ejemplo, o sea, que digamos que están viviendo en unión libre, porque o la mal llamada, lo que hablamos ahorita, esclavitud por decisión propia, la mejor manera de disciplinar, del ejemplo, ¿no? O sea, y póngase a cuentas con el Señor. Entonces estamos hablando, contestándonos algunas preguntas de por qué nos disciplina Dios. Bueno, porque somos sus hijos, porque nos ama, obviamente. Y Él quiere lo mejor. ¿Y por qué nos ama? Porque nosotros lo amamos a Él, y para que nosotros podamos dar fruto, ¿no? Entonces, ¿y cómo nos disciplina el Señor? Bueno, estábamos apoyándonos en el Salmo 32, que dice que primero por medio de su palabra, básicamente, que nos la ha dejado para que nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya. Eso es disciplina. Y también cómo nos disciplina, apoyándonos en el Salmo que acabamos de leer, por medio de las diferentes circunstancias que nosotros estamos atravesando. Acuérdense que leímos el versículo 9 que decía: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, por medio de todas las cosas que vivimos, ¿no? Que si usted está metido en las cositas del Señor, acuérdate que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, las pruebas, todas las situaciones que uno las puede ver con cierta adversidad, son situaciones que nos pasan para irnos formando. El carácter del cristiano se mide en medio de la adversidad, recuerde eso, ¿no? Entonces, es una manera que no es que Dios, digamos, como cuando alguien le decía a alguien que estaba en la cárcel, iba a la cárcel a decirle a los muchachos:
es que Dios los trajo aquí con un... No, Dios no los llevó ahí. De hecho, la intencionalidad de Dios no es que el ser humano viva ahí prisionero. Él quiere que vaya libre, pero sabemos cuál es la verdadera libertad, la que Cristo da, ¿no? Sino que ahora que ustedes están ahí, Dios aprovecha ese tipo de situaciones para trabajar con ustedes, para que ustedes en las manos de Él, ahí donde están, sean herramientas, sean instrumentos como tal. Entonces nos disciplina por medio de las circunstancias que nosotros estamos viviendo, ¿no? Como tal, y muchas veces ese cabestro y ese freno que menciona la palabra ahí son situaciones que nos hacen entender circunstancias de nuestra vida que nos frenan, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta pandemia que pasó hace 2 años, para más de uno fue un cabestro y un freno por el estilo de vida acelerado que llevaban, ¿no? Entonces, gente que ni le gustaba estar en sus casas, pues ahí tienen que estar en sus casas con su familia. Bueno, algunos no sobrevivieron, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, otra pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud para con la disciplina de Dios en nuestra vida? Lo que leímos nos responde la pregunta del versículo 5 de Hebreos 12, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es decir, tenemos que comprender, hermanos, ustedes que nos oyen, que la disciplina de Dios significa que Él está trabajando directamente con nuestro carácter, con nuestra vida, ¿no? Y que espera de nosotros, obviamente, que tengamos una actitud correcta hacia esa disciplina. Y lo que nos dice es, no la menospreciemos, ni tampoco desmayemos como tal. Entonces, no menosprecie la disciplina de Dios, no sea indiferente a esa disciplina de Dios, insensible. Reconózcala y reaccione con arrepentimiento, déjese formar, sea barro en las manos del alfarero, ¿no? Amén. Y cuando dice que no desmayemos, pues obviamente, definitivamente hay muchas circunstancias en la vida que a uno lo desaniman, claro, que quiere tirar la toalla. Como el salmista aquel que decía, pero ¿quién me diera alas como paloma? Yo volaría lejos y me alejaría de toda esta gente de todos esos problemas. Pero bueno, esa no es del todo la solución, ¿no? Ya le hemos hablado en la iglesia de que usted tiene problemas, usted puede volar como paloma donde quiera, pero a donde vaya se va a llevar esos problemas, ¿no? Usted afronte esos problemas, resuélvalo. Mientras no lo resuelva, el problema seguirá ahí, ¿no? Entonces no desmaye en medio de la disciplina del Señor, no la menosprecie, sino que tenga la actitud correcta como tal. Y una buena actitud correcta es que nosotros deberíamos comprender esa disciplina, ¿no? Que lo dice el versículo 11 de lo que estamos... Por eso le digo que en Hebreos 12, del 5 al 11 está toda la respuesta a estas preguntas que estamos haciendo, ¿no? Y una de ellas es que debemos comprender la disciplina de Dios. Dice, el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, ¿qué cosa? Da fruto, mire, apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, por más que le parezca difícil y todo eso, entienda que, como dice la palabra, no te canses de hacer el bien, no te canses de la disciplina de Dios, porque a tu tiempo, ¿qué cosa? A tu tiempo segarás, ¿no? A tu tiempo segarás. Pero tenemos malas mañas, pastor, y no cambiamos, somos testarudos. Definitivamente hay gente que... Es que, ¿sabes cuál es el problema? Miren, y por eso está diciendo, hay mucha gente que no comprende la disciplina de Dios, o cree que están siendo disciplinados por Dios, pero nada que ver, más bien ellos pretenden disciplinar a Dios, para que Dios se sujete a lo que ellos quieren y lo que quieren hacer, ¿no? Quieren ayudarle a Dios, vamos a ayudarle. Sí, como tal, ¿no? Entonces, yo espero que les haya quedado claro esas preguntas como tal, y ahorita lo que vamos a hacer en estos minutos que nos quedan es ver una aplicación práctica en la misma palabra de lo que es la disciplina como tal. Y para eso nos vamos a apoyar en una carta que Pablo escribió, la que le escribió a uno de sus discípulos. ¿Timoteo? No, pues Timoteo siempre uno piensa, pero el otro era Tito, parecido, ¿no? La carta de Pablo a Tito como tal. Y les voy a contar la historia así rápidamente por el tiempo que nos queda. Sí. Dice la historia que después de que Pablo fue liberado, bueno, yo espero que ustedes, los que están escuchando, sepan cuando yo digo quién es Pablo, ¿no? O sea, Pablo, que antes era conocido como Saulo de Tarso, que se encargaba de perseguir cristianos, creyendo que estaba haciendo cosas para Dios. Para Dios. Pero él después, inclusive cuando tuvo su encuentro personal con el Señor, que pasó de ser Saulo de Tarso a ser Pablo, el apóstol de los gentiles, porque recibió esa misión de llevar el evangelio a la gente que no era judía como tal. Y entonces él recordaba, y me acordaba yo de la hermana que hablaba ahorita de cosas que antes tenía su relación con Dios, pero ya después se fue metiendo a la palabra. Claro. Entonces Pablo llega al momento de decir, todo eso que yo hacía para mí es basura, que yo tendría la posibilidad de jactarme en la carne de todas esas cosas, pero eso ¿para qué? Eso no me sirve de nada. A mí lo que me sirve ahora es mi relación con Cristo, el Cristo que yo ahorita estoy conociendo, con el que camino, al que le sirvo, al que amo y al que aspiro alguna vez a estar con él frente a frente, ¿no? Entonces Pablo,
entre esas iglesias que él formó, dice que cuando él fue liberado de su primer encarcelamiento en Roma, él comenzó a viajar, ¿no? ¿Para qué? Para ir a visitar algunos lugares donde había estado antes. El evangelio. Sí, las iglesias que había levantado por allá en Asia y en Filipos y todo eso. Sí. Y entonces dice que en uno de esos viajes, mire, él iba camino a Éfeso, que queda en Asia Menor, y pasó por una isla que se llama Creta. La isla de Creta que queda en el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces comenzó a visitar la iglesia ahí en Creta, las que él tenía, y ¿sabes qué se dio cuenta, mire? Que eso era un desorden bravo, ¿no? Un desorden tremendo la iglesia de Creta. Porque sí, la gente seguía perteneciendo al Señor, pero no tenían suficiente comprensión de la verdadera obra de Cristo en la cruz, ¿no? O sea, eran cristianos de esos que vemos ahora, que son cristianos que ni saben por qué van a la iglesia, ¿no? Sí. Son cristianos al mejor estilo de ¿cómo es que llama el que le cargó la cruz al Señor? Simón de Cirene, ¿no? Que le pusieron a cargar una cruz y decía, pues ¿yo por qué? Yo nada más estaba aquí viendo el bochinche. Yo estaba pasando. Yo estaba pasando por aquí y me cargaron esa cruz. Entonces hay gente que ni sabe por qué va a las iglesias, ¿no? Así es. Pero bueno, el caso es que en Creta había mucha gente que sí, que pertenecían al Señor, pero vivían de una manera, eran muy carnalitos, vivían carnalmente, ¿no? Y entonces Pablo le da esa misión a Tito, imagínate, en Tito 1:5 le dice, mi querido Tito, por esta causa te dejé en Creta, ¿para qué? Para que corrijas lo que es deficiente. Entonces, la carta de Tito, a usted que le interesa tanto esos temas y de lo que estamos hablando. Y son 3 capítulos, es cortita, es una carta. Cortita. La carta de Tito es una carta centrada en disciplina, ¿no? Ajá. Porque si algo tenía la gente de Creta, mire, es que eran indisciplinados, ¿no? Sí. Que eran de la iglesia como tal, pero no, era un desorden tremendo. Tipo de ciudad, ¿no, pastor? Una isla y bueno, esas islas que eran muy de paso, se prestaban mucho para eso. Los puertos que son tan delicados llegan. Pero el caso es que la carta de Tito es una carta centrada mucho en disciplina y Pablo le da esa, como diríamos, bueno, no sé si aquí en Costa Rica se dice también, pero en Colombia Pablo le dejó a Tito ese chicharrón. Tito, te dejo ahí para que arregles ese chicharrón, o sea, para que corrijas lo que es deficiente, ¿no? Sí, y entonces en Tito 1:10 le dice Pablo a Tito, porque aún hay muchos contumaces ahí, habladores de vanidades y engañadores. Entonces usted tal vez dirá, pastor, ¿y qué es un contumaz? Bueno, un contumaz generalmente son esas personas tercas, ¿no? Esas personas que tienen firmeza en sus ideas, en intenciones, aunque estén equivocados. Ustedes, a pesar de que se les advierte, se les da consejos, persisten en su posición, hablar, ¿no? Con una persona así, pastor. Contumaz es un término de origen latino, del latín, que significa rebelde, porfiado, tenaz, ¿no? Entonces Pablo le da esa misión a Tito, mire, de que vaya y arregle todo ese desorden que hay ahí, y le dice, Tito, arregle lo que está deficiente, y también le da una instrucción, le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecia, ¿no? Entonces mire que le da a él le da una línea de lo que debería él centrarse para poder disciplinar, que las vamos a ver rápidamente. Y entonces a lo mejor Tito le preguntó, ¿pero hablar qué? Porque él me está diciendo, ve tú y hable, y exhorta y reprenda. Entonces a lo mejor Tito le decía, ¿pero qué hablo? Y entonces Pablo le dijo en Tito 2:1, pues tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sí. ¿Entiende? Que es el consejo que el Señor siempre nos ha dado cuando el Señor nos dio la gran comisión que le dijo a los discípulos. Sí. Vayan ustedes y hagan discípulos. De 2 en 2. Y enséñenles, ¿qué cosa? Lo que han aprendido. O sea, no se pongan a inventar nada. Hablen conforme a lo que está escrito. Entonces hay gente que se pone a inventar tanta tontera y se complican y por eso es que son avergonzados. Mire. Entonces usted que nos está escuchando, usted no quiere ser avergonzado, hable conforme a lo que está escrito. Amén. Enseñe conforme a lo que ha aprendido. Eso sí, sabiendo de quién lo ha aprendido, ¿no? También. Pues. Entonces, ahí le está dando unas pinceladas, unas líneas, Pablo a Tito, de la manera en que debe disciplinar. Entonces, primero le dice que tiene que hablar, ¿no? Que es una manera de disciplinar, ¿cierto? Claro. ¿Sí? Obviamente porque la disciplina, Mile, no siempre solamente es correctiva, ¿no? Hay gente que cree que uno solamente disciplina para corregir. No. La disciplina también es instructiva y educativa como tal. Sí. La disciplina no solamente tiene el objetivo de corregir lo que está mal, obviamente, sino también de instruir, Mile, y de exaltar lo que está correcto. Eso también es una manera de disciplinar. Entonces le dice él a Tito, ve y habla. Es decir, en este caso de lo que nos menciona, pues obviamente no era de exaltar mucho lo que están haciendo bien, sino era de corregir lo que estaba errado, ¿no? También les dice, exhórtalos. Exhortar
una recomendación. Es un sentido como de animar, ¿no? Sí, recomendación. Alertar también, animar a la práctica de aquello que es cierto y que obviamente se está encaminando como por un lado equivocado, ¿no? Entonces exhorte a la gente a que están mal, Claro. o sea, por el camino que van mal. Entonces exhórtalos y después les dice y repréndelos. Reprender es otra forma de disciplinar, ¿no? O sea, cuando uno va a reprender, mire, y por eso él le dice, repréndelos con toda autoridad, porque cuando uno va a reprender, uno tiene que tener autoridad, ¿no? Sí. Ahora, usted dirá, pastor, pero es que cualquiera no tiene autoridad. No. Está usted en lo cierto si pensó eso. Cualquiera no tiene autoridad. Para uno tener la autoridad depende de la imagen que una persona tenga. El testimonio. Y el testimonio es la base de todo eso como tal, ¿no? Usted tiene un buen testimonio, usted tiene autoridad, usted tiene una buena imagen, usted puede reprender, A usted sus puede hijos, corregir, a ¿no? todos, sí. Entonces, ahora, cuando uno deja a Dios de por fuera, mire, la disciplina se vuelve, y el hablar de disciplina se vuelve algo relativo. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de la iglesia nuestra, ¿no? Sí. La iglesia de Efesios 4:23, tanto en Pavas como en Cartago, nosotros nos hemos caracterizado y siempre nos mostramos como una sana alternativa porque hablamos conforme a lo que está escrito, ¿no? Entonces, de la iglesia se va mucha gente, ¿sabes por qué? Sí. Por la forma en la que se predica, ¿no? En la que predicamos, o sea, el pastor Tibor con su estilo, yo con el mío, pero hay gente que no le gusta, dice, no hombre, no me cuadra. Entonces se ha ido mucha gente de la iglesia por la forma en que se habla, ¿no? Pero también hay mucha gente que llega y se mantiene queda por la forma en que se habla, Así ¿me entiendes? es. Entonces la gente puede ser relativo como tal, a lo que a uno le gusta, al otro no, pero en las cosas de Dios, como es una verdad absoluta como tal, siempre uno hablará y el consejo de Pablo, hable conforme a la sana doctrina como tal. Al que le gustó es de Dios porque dice que el que es de Dios su palabra oye. Y al que no le guste, si uno está hablando sana doctrina, porque realmente andan buscando otra cosa, ¿no? Como tal, ¿no? Por eso es que el Señor le decía a la gente, ustedes me quieren matar, ¿saben por qué? Porque mi palabra no tiene cabida en usted, ¿no? Ahora, hay algo que tiene que estar implícito en la disciplina, Mile, ¿y sabes qué es? El amor, ¿no? La disciplina se tiene que hacer con amor. Con amor. Por más ruda que parezca o por más enérgica que parezca, la disciplina, cuando uno la hace con el buen sentido de la palabra, que es de instruir, corregir, está llena de amor, ¿no? Por eso es que el Proverbio 13:24 dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige, ¿no? Entonces, aquí nos habla obviamente de corregir y de disciplinar, porque la verdadera disciplina que está enfocada en corregir, en formar, es una respuesta al amor que se tiene. Por ejemplo, el Señor trataba de disciplinar o de corregir o de encauzar a los fariseos y la gente creía que es que los fariseos le caían mal al Señor. No, los amaba tanto que decían, uy, esta gente con tanta responsabilidad que tiene, tanto conocimiento. Y era tanto el amor que había que hablarle duro, porque hay gente a la que hay que hablarle duro en algunos momentos y eso no quiere decir que uno sea malcriado como tal, ¿no? Entonces, pero hay padres, Mile, que no saben disciplinar, que más bien lo que hacen es aprovecharse de la situación para desquitarse con los hijos, ¿no? Entonces, escuche, esta frase es clave, vean, la disciplina siempre se hace en amor para el bien del niño, la disciplina. El abuso se hace con enojo para satisfacción del padre. ¿Me entiende? Hay mucha diferencia entre la disciplina y el abuso, ¿no? Pero entendamos eso, que la disciplina se hace para formar nuestro carácter, para irlo moldeando como tal, porque dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él, ¿no? Entonces la disciplina tiene ese propósito de formar, no solamente a los niños, sino bueno, es que dentro de las iglesias hay muchos niños cristianos, ¿no? Hay muchos niños en Cristo que, como les decía Pablo, es que ustedes son niños, porque son berrinchosos y todo ese asunto. Entonces, la disciplina siempre va a tener ese propósito de formar en carácter de integridad, de obediencia como tal. Y cuando habla, ese proverbio habla de la vara, no necesariamente se refiere a un látigo como tal, porque los pastores, miren, en lo natural, los pastores usaban una vara, ¿no? Pero no para azotar a las ovejas, ni mucho menos, sino para jalarlas, para tocarlas, para que ellas sintieran la presencia del pastor ahí. Y en el caso de nosotros, como somos padres, y usted que me oye también, o que tenga personas a cargo, la vara del padre como tal es el dar explicaciones, mostrar con el ejemplo cómo se debe vivir, poner límites, normas de comportamiento. Entonces, en esa línea, el Señor nos disciplina para que nosotros podamos compartir algo de su carácter, de su santidad, de su perfección, que aprendamos a amar, a perseverar, a trabajar como Él lo hace, aunque a veces sintamos que nos lastima, ¿no? Sí, que nos están regañando. ¿Me entiende? Aunque a veces sintamos eso, entendamos siempre
que la disciplina de Dios tiene esa finalidad. Es ¿no? lo mejor para nosotros. Formarnos a nosotros porque Dios sabe qué es lo que es bueno para nosotros. Y Él quiere transmitirnos todo eso para que nosotros podamos ser y podamos ser copartícipes de muchas de sus características como tal. Me despido yo con este Proverbios 15:32 que dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Imagínense lo profundo de ese libro, de ese versículo en Proverbios, ¿no? Entonces, por ahí anda la disciplina de Dios, mire, que no tiene nada que ver con castigo, ni mucho menos. Y bueno, vamos a orar por todas aquellas personas que nos han escuchado y que a lo mejor usted hoy ha entendido que usted no se ha sometido a la disciplina de Dios, que usted puede que algún día le haya entregado su vida a Él y haya hecho la oración, pero no ha entrado en el proceso. Usted tiene que ser consciente que usted no ha avanzado en nada en su caminar, porque si no se mete en el proceso de que Dios pueda formarlo, moldearlo por medio de su disciplina, usted no va a avanzar. Y no solamente no va a avanzar, usted no va a resistir este caminar, porque no hay nada más triste y más difícil que tratar de llevar un caminar cristiano sin una mente disciplinada por Dios con conceptos de Él. Entonces, si es el caso suyo, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro de que no es suficiente solamente con que alguna vez te haya entregado mi vida, sino que tengo que someterme a tu disciplina, entrar en el proceso de Efesios 4:22, 23, 24, ser candidato, aspirar a tener tus pensamientos y que haya en mí el mismo sentir que hubo en ti, Señor. Y si nunca le ha entregado su vida al Señor, pues más aún todavía, ahí donde está, dígale: arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti hoy, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra para conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor, y que yo pueda ser un testimonio vivo de que hay poder en ti y que tu disciplina funciona, Señor, y que hay poder en tu palabra para transformar vidas, Señor. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Se nos fue el tiempo, Mile. Así es. Un saludo especial, ahí está Pablo Muro, un abrazo desde Miami, también se conectó Jonathan, un abrazo a todos, muchas bendiciones, que esta semana sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, hermanos. Un abrazo para Pablo Muro allá en Miami, Pablito y familia, un abrazo para ustedes. Si el Señor lo permite, el próximo domingo, 8 de la noche, aquí en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, programa Sinceridad. Recordarles que la iglesia de Efesios 4:23, Cartago Centro, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos los domingos 10 de la mañana. Hasta entonces, nos vemos el próximo domingo. Que el Señor los bendiga. Feliz noche. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que podás darle a tu vida. El pastor Tibor Mezaros te espera todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.